Hola amigos, bienvenidos a mi espacio. Soy David Parcerisa. Hoy me gustaría exponer un enigma bastante olvidado ya. Como ya sabéis, siempre parece evaporarse la memoria colectiva, no solamente a nivel político, a nivel, vamos a decir, de ciertos dictadores que de vez en cuando aparecen y el pueblo les cede su poder, sino también ocurre esta evanescencia de memoria colectiva en el terreno de la ciencia, porque hay ciertos desafíos científicos que parece que con el paso del tiempo se van olvidando. Y hoy os voy a hablar de la famosa explosión de Tunguska. Algo realmente insólito ocurrió el 30 de junio de 1908 en la taiga siberiana, la zona de Tunguska. Parece que un objeto desconocido estalló en el cielo, desencadenando la más potente explosión atómica registrada en la historia de la humanidad. Esta explosión llegó a arrasar 3.100 kilómetros cuadrados de la región, o sea que pulverizó cabañas, personas, bosques y todo lo que se encontraba a su paso. Fue una detonación equivalente a unos 40 megatones, sin precedentes. Sacudió varios temblores a todo el planeta y, desde luego, como no, sumió a la comunidad científica en la impotencia de no poder explicar el origen de aquel fenómeno. Lo primero que todo el mundo asocia cuando hablamos de la explosión de Tunguska es la caída de un meteorito. Pero hay indicios para creer que se trató de algo más, mucho más trascendente. Todo empezó aproximadamente hacia las 7 de la mañana de ese 30 de junio de 1908, cuando miles de rusos vieron en el cielo un objeto cilíndrico descrito como una gran nube que recorría unos 800 metros de norte a sur a una altitud de unos 5.000 metros. Su velocidad oscilaba más o menos en unos 0,7 kilómetros por segundo. Luego, este objeto giró en zigzag y primero lo hizo hacia el este, y al pasar sobre la región de Preobrazhenka, giró de rumbo hacia el noroeste, situándose entre los ríos Chunia y Tunguska Medio. Ahí parece que explotó a una altitud de unos 3.000 metros. Llegó a emitir una masa incandescente de fuego y de luz absolutamente cegadora que adoptó la forma de una columna inmensa de fuego. Esta columna se precipitó sobre la zona, arrasando chozas, renos, campesinos, pulverizando hasta los raíles del tren. O sea, 3.100 kilómetros de destrucción total. Esa explosión fue 10 veces más potente que la bomba de Hiroshima. La sacudida fue captada en centros sismográficos de medio mundo. Todos interpretaron como un terremoto. Pero claro, la explosión generó una masa luminiscente tan potente, fijaos, que estuvo 2 días iluminando ciudades como Londres, Viena o París, en donde podías leer el periódico en plena noche, incluso dentro de las casas. Además, se podían echar fotografías sin fuente de luz artificial. Se produjeron seísmos e incluso el clima llegó a trastocarse. Se percibieron también unas furiosas ventiscas que llegaron a las pocas horas de la explosión, al norte de Europa concretamente, hasta llegar a extenderse por el resto del planeta. Las masas de aire llegaron a dar 2 veces la vuelta al mundo. Bueno, parece que nadie cayó en la cuenta de lo que había ocurrido en esa apartada región de Siberia, y la ciencia asoció todo a terremotos y otras hipótesis. Bueno, vamos a decir que la indagación importante llegó 13 años después, de la mano del científico soviético Leonidas Kulik. Se descubrió, vamos a decir, el origen, el epicentro de esas perturbaciones que habían quedado registradas, archivadas. Bueno, por casualidad, en 1921, Kulik se hizo con un calendario y se fijó que en el reverso de ese calendario había un reportaje sobre un supuesto meteorito caído en Tunguska. Kulik se sintió muy fascinado y empezó a indagar en antiguos periódicos y rotativos. Todos eran reportajes que apuntaban hacia lo mismo. Un cuerpo celeste se habría estrellado en la Siberia provocando esa tremenda explosión. Bueno,
como digo, estaba entusiasmado por conseguir esos restos. Leonidas Kulik encabezó en 1927 una expedición hacia la zona con el patrocinio de la Academia de Ciencias. Kulik fue un hombre tenaz e intrépido porque tuvo que soportar muchísimos obstáculos en esa expedición. Tenía que avanzar con trineos remolcados por caballos. Llegó a encontrarse con un paisaje desolador, apocalíptico. Miles de árboles apilados que habían sido arrancados por la explosión y que estuvieron barrando el paso a la expedición. O sea, a cada momento se encontraban con árboles que estaban, obstruyendo la expedición. Se tuvieron que abrir paso a base de hachazos y la meta era clara, llegar al epicentro de esa explosión. Aquí podemos ver una fotografía tomada por Kulik en 1929 que muestra la fuerza que, peinó los árboles de la taiga siberiana. Bueno, llegó un momento en que los guías tunguscos abandonaron la expedición, huyeron porque, ellos tenían mucho miedo hacia la leyenda del poderoso dios Ogdi, el dios Ogdi. Decían que había descendido para arrasar con su fuego. Esa leyenda, ese miedo les hizo retroceder. Entonces Kulik tuvo que volver atrás y no pudo reemprender la expedición hasta junio de ese año. Bueno, cuando parece que por fin Kulik logró llegar justo en el epicentro de la explosión, no se encontró con el famoso cráter del meteorito que se esperaba encontrar, o que imaginaba, tal como también le decían o le debían decir sus colegas académicos. Claro, si bien había 3.100 kilómetros cuadrados de árboles arrasados, justo en el epicentro de la explosión permanecía en pie un pequeño grupo de árboles, evidentemente secos y muertos, pero que estaban en pie. Era un anillo de árboles, justo en el epicentro de la explosión. Claro, aquello confirmó que la explosión se había producido en el aire, hecho que posteriormente se confirmó con el testimonio de los campesinos. O sea que una conclusión importante a la que probablemente llegó Kulik es que la base de ese objeto que explosionó debió de amortiguar la onda expansiva y por eso ese grupo de árboles, ese anillo de árboles, estaban en pie, justo bajo su vertical. La explosión se había extendido de forma oval. Entonces, claro, si era un meteorito, ¿dónde estaba el cráter? ¿Dónde estaban esos fragmentos? Y lo más inquietante, de tratarse de un cuerpo sideral, ¿cómo explicar esa especie de maniobra aeronáutica de giro claramente inteligente que realizó ese objeto en zigzag? Bueno, el profesor Félix Ziegel, matemático y astrónomo del Instituto de Aviación de Moscú, como fruto de sus años de investigación sobre este caso, declaró lo siguiente. Dijo: el análisis de las observaciones de testigos presenciales que yo realicé mostró sin ningún género de duda que inmediatamente antes de la explosión, el objeto de Tunguska efectuó cierta maniobra de vuelo en forma de zigzag a lo largo de 800 kilómetros. La suma total de todas las evidencias nos lleva a la conclusión de que el objeto fue un aparato del espacio exterior que explotó en la atmósfera terrestre por razones aún no determinadas. En todos sus elementos, la explosión mostró los aspectos típicos de una explosión termonuclear. Causó un efecto geomagnético, la iluminación de la atmósfera, un aumento del crecimiento de la vegetación, cambios mutacionales en la flora y otros efectos, incluyendo un aumento de radioactividad en los anillos de los árboles del Tunguska aplicables al año 1908. Bueno, casi todos los científicos soviéticos acabaron desechando la hipótesis del meteorito. Curiosamente, eso no ocurre con el resto de científicos del mundo, que lógicamente lo asocian todo a lo mismo. Otros científicos, como los profesores Georgy Petrov y Vladimir Stulov de la Academia de Ciencias Soviética, postulaban la teoría de que se estrelló la cabeza de un cometa compuesta por gases congelados y con un peso de 1.000.000 de toneladas y de un tamaño de 800 metros. Bueno, según esta versión, la cabeza del cometa habría descendido a una velocidad de unos 40.000 km por hora y al llegar a unos 50 kilómetros del suelo, estalló despidiendo una enorme presión de gas. Ahí están también los naturalistas británicos Jackson y Michael P. Ryan, que postulan que se trató de una partícula de antimateria, es decir, un agujero negro,
y que debido a su intensidad gravitacional pudo haber engullido a la Tierra. Bueno, esto parece una teoría bastante fantástica. Y bueno, vamos a decir que estas dos posibilidades científicas no acaban de explicar dos aspectos vitales del fenómeno. En primer lugar, la tesis del cometa helado se basa en una explosión de gas que nada tendría que ver con el fuego y la luminiscencia. Y, lógicamente, por sus efectos, correspondería indudablemente a una detonación de tipo nuclear. Claro, de tratarse de una partícula de antimateria, ¿cómo explicar esa maniobra de vuelo que realizó antes de estallar ese objeto? Claro, ¿desde cuándo los agujeros negros tienen forma de objetos cilíndricos luminosos? Claro, quizás sea mucho menos complicado sospechar que se trataba de una nave espacial procedente de otro mundo. Quizás con una serie de problemas técnicos en su funcionamiento y que acabó simplemente estallando su sistema de propulsión, que sin duda sería de tipo nuclear. El profesor Felix Ziegel resumía así sus conclusiones sobre el incidente. Decía: por lo que a mí concierne, el prodigio de Tunguska es uno de los más destacados ovnis del pasado. Una investigación total y completa de su naturaleza es tan importante para nuestro presente como para nuestro futuro. No sabemos si la explosión de Tunguska no puede volver a repetirse. Si se repitiera en nuestra actual compleja situación internacional, podría provocar que alguien pulsara el famoso botón atómico. Para evitar semejante reacción de pánico debemos completar nuestra investigación y explicar lo del Tunguska en todos sus detalles para que el mundo sepa lo que fue. Solamente de esta forma podemos asegurarnos a nosotros mismos el que una explosión similar en el futuro no sea interpretada como la caída de una bomba de hidrógeno de 40 megatones fabricada por el hombre. Entonces, bueno, lógicamente este es un fenómeno que, vamos a decir, está presto a muchas teorías, a muchísimas interpretaciones, y aquí se podría aplicar la llamada ley Rivera, el famoso ufólogo catalán Antonio Rivera, que siempre decía que cada especialista reduce la naturaleza del fenómeno dentro de su marco de conocimiento. Un meteorólogo lo asociará todo dentro de su categoría de sus conocimientos meteorológicos y atmosféricos, y bueno, un astrónomo va a decir que se trata de un cometa. La ciencia verdaderamente debería intentar salirse un poco dentro de sus diferentes especialidades para analizar todos los aspectos del fenómeno. En este caso concretamente de Tunguska, cuando ya desde el principio se entrevistan con esos aldeanos siberianos que les cuentan a los científicos que ese objeto realizó una maniobra en zigzag. Estamos hablando de una maniobra aeronáutica clarísima. Eso no lo hace un meteorito. Acelerar y desacelerar. Sin embargo, la mayor parte de científicos no hicieron ni caso. Simplemente a lo suyo, sus teorías, lanzarse a sus teorías, las que a ellos les resulten más plausibles. Meteorito, meteorito, sí o sí. Entonces, eso es lo que suele ocurrir también dentro del fenómeno OVNI, ¿no? Bueno, la ciencia está, vamos a decir, cerrada dentro de sus campos, de sus especialidades, y no salen de ahí, hacen oídos sordos a aspectos del fenómeno que muchas veces se encuentra en el testimonio de estas personas se encuentra la clave, te están revelando la clave del enigma. Hacen que el testigo hace muchas veces que el fenómeno se explique por sí mismo, pero para eso hay que aprender a escuchar al testigo. Y hay muchas personas dentro del ámbito científico que su orgullo personal no les permite hacer eso. Su propia prepotencia de simplemente a mí no me cuentes nada que yo ya sé cómo tengo que explicar eso. Básicamente esa falta de humildad que debería de, vamos a decir, predominar un poquito más dentro del ámbito de las investigaciones, ¿no? Entonces, bueno, os dejo hoy con este curioso caso de Tunguska, como siempre rescatado del pasado, bastante lejano ya en el tiempo, pero que siempre puede volver a ser, vamos a decir, noticia mientras tengamos vamos a decir, la voluntad de seguir estudiando y extrayendo nuevas conclusiones.
Un abrazo, amigos, y nos vemos en otro vídeo programa.